La poesía sigue levantando pasiones. Creo que es el mayor, no sé, el mayor escenario que hemos tenido en este año. Nunca hemos tenido tantísimo público, aunque es verdad que este año hemos tenido muy buenos llenos en la Fundación y aquí en el Jardín de la Luna Nueva, pero hoy pues estoy, no voy a decir que estoy asombrada porque a mí no me causa asombro que cuando viene Luis se llene esto de público, pero sí que me causa mucha alegría y estamos muy contentos de terminar el curso con Luis García Montero en el Jardín de la Luna Nueva por cortesía de nuestros coorganizadores de la librería de la Luna Nueva y con el beneplácito también de la Asociación del Jardín de Berta, que es quien gestiona este espacio tan precioso donde las letras son siempre muy bienvenidas y donde el público, por supuesto, ya lo sabéis, está en vuestra casa, está ahí en vuestra casa. La semana pasada decía yo que estaba muy contenta porque Benjamín Prado nos visitaba y es uno de nuestros habituales en los veranos, este tentáculo de Rota que viene hasta Jerez casi todos los años o todos los años, y él es una de esas personas que conforman ese grupo. Pero que me perdone Benjamín, pero hoy estoy mucho más contenta porque Luis García Montero es una persona muy importante en la Fundación, en Jerez y en mi propia vida. Así que él ha sido patrono de la Fundación durante muchos años, un gran apoyo, es nuestro poeta de cabecera, mi poeta de cabecera, es nuestro amigo, lo queremos y lo admiramos, no digo a partes iguales porque lo queremos más de lo que lo admiramos, y eso habla muy en su favor. Y estamos felices de recibirlo con esta obra, con Almudena, con este conjunto de poemas que recopila en un solo espacio, en un solo libro, una vida entera de amor. Es algo muy, muy emocionante para todos nosotros. Lo acompaña nuestro amigo Javier Letrán, que es investigador. Él viene desde Escocia, aunque es de Rota, pero viene desde Escocia, desde la Universidad St. Andrews, y lleva varios años en la Fundación Caballero Bonal investigando un tema muy interesante sobre Machado, sobre el homenaje de Baeza del año 66, y creo que nos va a dar muchas alegrías porque va a hacer una publicación con esa documentación que ha salido desde la misma fundación y desde las manos de Caballero Bonal y también desde Aurora de Albornoz, que es otra de las piezas de esa historia del homenaje del 66 fallido, o no tan fallido, porque está dando mucho que hablar, a Antonio Machado. Antes de empezar, antes de darles paso, hay dos personas en el público que son lectores de Luis García Montero que le quieren hacer un regalo, Juan Bautista Pino y Salvador Valle, así que les voy a invitar a que suban, yo voy a bajar y después de que ellos hagan ese regalito, pues os dejamos todo el estado para vosotros. De verdad, Luis, tú lo sabes, estamos muy contentos. Y yo estoy feliz de tenerte aquí. Y de pronto, en el bosque, se encendieron los árboles de las miradas insistentes. Y de pronto, se enamoró de un poeta como nunca se había enamorado de nadie. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras quicias en un rincón. Fue al borde del mar. Nube negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando al amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra
se acomoda en mi cama. Cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada. Cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa. Solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allí donde no quedan mercaderes que venden soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la nube en quiebra, allí donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Un golpe de azar nunca abolirá mis dudas. Un extraño vapor, el sueño líquido que hace noche en la piedra, un paso descuidado del carbono y la imaginación de las temperaturas, tal vez sean el único origen de la vida. Otras explicaciones negocian el destino con la seguridad. Dios ha creado el mundo, que se haga la luz, tiriten las estrellas, venga el agua a llenarse de peces y los cielos de pájaros perdidos en las nubes, igual que las miradas insistentes de los que temen la tormenta. A través de los siglos, eso repiten sacerdotes agrios, con la pura certeza de su dogma. Todo estaba previsto y era lógico. Las corrientes del mar, las gravedades, el arañazo rojo de los amaneceres, la causa lóbrega del bien, la mecánica impura de mis revoluciones, los ojos encendidos con los que miras el reloj para decirnos vamos, la voz confusa que tienen los amantes al cruzar el pasillo de un hotel. Pero yo sé que el universo y la vida son frutos del azar, una química extraña después de una explosión que nos hace rodar por las velocidades de la luz. Y da miedo pensarlo. Nada de lo que ocurre ha estado nunca escrito, ni siquiera tú y yo. Si no hubiese llovido en mi ciudad durante todo un año, si los barros inhóspitos no hubiesen conducido mis huellas, si el corazón vacío y sus palabras torpes se hubieran conjurado para cerrar la llave como bares nocturnos sin cliente, si no hubiesen podido caer de nuestra parte los teléfonos, los dados de la química y los almanaques, y si los meses del año no hubiesen presentido una sola estación con nosotros, por encima de junio, de diciembre, bajo un sol con tu nombre, la historia de este amor, porque nada está escrito, sería solamente un imposible de los ojos que temen la tormenta. Y da miedo pensarlo, da miedo pensarlo. Gracias, gracias. Javier, antes de empezar con la presentación, déjame que dé las gracias. En primer lugar a Pepa, una poeta a la que admiro y una persona a la que quiero mucho,
la generosidad de su presentación y los excesos de su presentación se deben a nuestra amistad de hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Y le doy las gracias a ella, a la Fundación Caballero Bonal, a todos los amigos de hace tantos años de aquí, entre todos pues al viejo del lugar, a Fernando Domínguez, que lo veo allí, y a los amigos de la Luna Nueva. La verdad es que es un gusto estar aquí en el jardín y poder presentar este libro en Jerez. Y mi presentador es Javier Letrán, para que también sepan que los excesos pues son fruto del cariño. Les comentaré que Javier fue alumno mío en la universidad hace muchos años. Y entonces me llevé una sorpresa porque me dijo que era de Rota. Y claro, buena parte de la nota que le puse es porque venía de la ciudad en la que yo estaba acostumbrado a través de Felipe Benítez Reyes en buscar la felicidad durante los veranos. Pero es que después el roteño alumno de la Universidad de Granada se ha hecho una referencia internacional y es profesor en la Universidad de St Andrews, en Escocia, y vive allí pues desde hace unos 20 años, ¿no? El tiempo pasa y va dando miedo, porque antes uno decía el pasado y recordaba la infancia, pero es que ahora de pronto el presente forma parte ya del pasado, y resulta que un alumno de los cursos de literatura en la Universidad de Granada lleva ya 20 años de profesor catedrático en St Andrews, de manera que, bueno, es también un amigo con el que yo, aparte de vernos en los veranos en Rota cuando se puede, pues he coincidido en St Andrews y hemos hecho proyectos juntos en St Andrews, y es el que me va a presentar, y yo se lo agradezco enormemente, pero ya aviso de que somos también amigos estrechos. Es una manera de decir uno de los poetas más importantes de la historia de la literatura. Perdónenlo ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Pepa. Evidentemente es de bien nacido ser agradecido, y yo tengo que dar las gracias a la Fundación Caballero Bonal. Llevo ya como 3 veranos investigando en la Fundación Caballero Bonal. Creo que es importante decir esto porque a lo mejor aquí en Jerez, como normalmente uno no suele ser profeta en su tierra, a veces las cosas que tenemos las damos por sentadas, ¿no? Y uno que lleva fatigando fundaciones literarias por el mundo desde hace ya bastantes años, tiene que decir que realmente la Fundación Caballero Bonal es un lujo. Me siento como en casa, me tratan maravillosamente. No sé si se ha ido el micrófono, ¿se escucha bien o no? ¿No? Regular, ¿no? Tanto en la persona de Pepa Parra, por supuesto, tenemos por aquí a Ricardo Rodríguez, tenemos a Eva Sánchez, he visto a Carmen Ferrer, que ya no está técnicamente en la Fundación, pero yo la siento como si todavía fuera parte de ella, y es un placer realmente poder hacer investigación, que pongan la biblioteca y el archivo a la disposición de uno para lo que necesite, ¿no? Y aparte es que ellos tienen una labor no solo de conservación y de difusión de la obra de Caballero Bonal, sino también de difusión de la literatura, con talleres literarios, con aulas de formación y de continuación de formación del profesorado. Es decir, soy una fundación modélica. Y hay que decirlo, creo que hay que decirlo, ¿no? Por supuesto, a los amigos de la Luna Nueva, yo la librería la he frecuentado todos los veranos que vengo aquí, siempre me llevo bastantes libros de allí, tengo que decirlo. Mi mujer, que la tengo ahí, siempre protesta ante el número de libros que me suelo llevar de vuelta para Escocia, porque no suelen caber en la maleta, pero en la Luna Nueva también, es decir, yo que me dedico sobre todo a los estudios de poesía, que es una de las librerías donde mejor surtida está precisamente la sección de poesía,
¿no? Así que eso en cuanto al apartado de las gracias, ¿no? Voy a dar un poco el plan de la velada también, lo hemos discutido Luis y yo en el coche mientras veníamos de Rota para acá. Yo voy a hacer una breve presentación de él. La presentación del libro en cuanto que tal va a consistir en una lectura, en una selección de los poemas del libro que Luis va a comentar al hilo de la lectura, y luego espero que quede algo de tiempo para un coloquio. Yo tengo varias preguntas que hacer, pero bueno, daremos la oportunidad, por supuesto, al público también para que intervenga, ¿de acuerdo? Así que digamos que vamos a operar en ese modelo un poco tripartito. La presentación de Luis es lo más difícil y lo más fácil del mundo, realmente, ¿no? Es lo más difícil porque, viendo el lleno absoluto que tiene este rincón precioso, Luis, tú no necesitas presentación aquí, ¿no? Entonces uno tiene la sensación de que ¿qué hago yo aquí presentando a Luis? Hace no demasiado tenía la ocasión de presentarlo 2 veces en Escocia, en la Universidad de St. Andrews. Evidentemente ahí uno tiene que hacer pues la relación de obras, de premios, de reconocimiento, que en su caso es numerosísimo, infinito. Pero aquí realmente no hace falta, y además ustedes pues, pueden buscarlo en Google o en la Wikipedia, lo tienen al alcance de su móvil, digamos, ¿no? Así que yo voy a hacer realmente primero una presentación un poco más personal. Él ya ha dicho que efectivamente él fue mi profesor en la universidad. Luego voy a dar unas pinceladas sobre su poesía y una pincelada muy breve también sobre el libro para, en cierto modo, ya darle la palabra a Luis y que él comience. Esta mañana, de hecho, le estaba diciendo a él, porque he tenido poco tiempo para preparar la presentación, y esta mañana estaba yo precisamente en la Biblioteca Poetas Andaluces de Rota, buscando un poquito de tranquilidad, en la sala Luis García Montero, además, ¿no? Ahí para inspirarme un poco y escribir estas notas que les voy a leer como presentación de Luis en esta tarde jerezana, ¿no? Entonces, como Luis ha dicho, realmente a él y a mí nos unen 2 lugares especialmente. Granada, que es su ciudad, y Rota, que es mi pueblo, pero que ya casi es más suyo que mío, ya que lleva veraneando allí desde hace por lo menos 30 años, ¿no, Luis? Por lo menos, ¿no? Yo a él lo conozco desde hace la friolera de 32 años. Como ya he dicho, fue mi profesor de literatura en la Universidad de Granada, donde yo hice filología hispánica y filología inglesa a comienzos de los años 90, ¿no? Yo creo que debía tener 19 años, estaba en segundo de carrera, y Luis debería andar por los 33, supongo, ¿no? Y ya era un poeta entonces, con 33 años, reconocido, un lúcido ensayista, un juerguista empedernido, y por lo que pude comprobar de primera mano, un excelente profesor cuyas dotes de seducción traspasaban las puertas de la Facultad de Letras de Granada. Recuerdo que el programa de literatura de aquel año, que nos entregó en mano, una especie de folio, la mitad del folio nada más, eso hoy sería impensable, Luis, tenía tan solo 5 temas. El temario de literatura aquel año tenía solo 5 temas, ¿no? Y si la memoria no me falla, esos temas eran, y los estuve apuntando esta mañana, creo que ilustración, romanticismo, realismo, modernismo y generación del 98 y generación del 27. Y recuerdo que todas las clases de literatura además comenzaban con la lectura de un poema. Eran clases de literatura de hora y media de duración, y todas comenzaban con la lectura de un poema que escogía un alumno, leía ese alumno y comentaba el alumno, y luego pues Luis hacía sus puntualizaciones. Y era una manera pues verdaderamente bonita de empezar esas clases, ¿no? Yo siempre he dicho que pocas veces he disfrutado tanto, ¿no?, en un curso
de literatura como en aquel año de la Universidad de Granada, con aquella troncal de segundo, ¿no? Y en cierto modo, ¿no? esta presentación es una forma de dar las gracias también de un alumno a su maestro, con 30 años de retraso, que tú sabes que entre nosotros, digamos que el cariño y el afecto pues fluye con naturalidad, ¿no? Hablando de maestros, me gustaría también recordar a otros dos maestros míos muy, muy queridos, uno en común con Luis García Montero, que fue Juan Carlos Rodríguez, que me dio clases ya en quinto, y a otro maestro, en este caso desde el ámbito del hispanismo inglés, a Trevor Dodson también, ¿no? Yo siempre digo que tengo tres maestros y mis tres maestros son Luis García Montero, Trevor Dodson y Juan Carlos Rodríguez. Otra de las grandes lecciones de Luis, ¿no? O una de las grandes lecciones de Luis fue la de enseñarnos a rendir admiración a los maestros que nos precedieron, ¿no? Y yo como alumno aplicado y disciplinado le hago caso a mi maestro y te doy las gracias, y le doy las gracias en memoria también a Juan Carlos y a Trevor. ¿Qué más puedo decir? ¿No? Esto es la vertiente personal, pero ahora es la vertiente de poeta, ¿no? Y de nuevo, que algo que no suene a trillado, porque ya se ha dicho todo realmente sobre Luis García Montero, ¿no? Para mí Luis García Montero es un provocador, ¿eh? Es decir, Luis García Montero es un provocador, ¿no? Porque en realidad yo creo que todo gran poeta es un provocador. Es un provocador porque nos enseña a cuestionar las viejas maneras de mirar el mundo y nos invita a contemplarlo con ojos nuevos. A partir, sobre todo, de su tercer libro, El jardín extranjero, Luis se propone devolverle la poesía a los lectores y demostrar que la calidad y el rigor poético y el suscitar el interés del público no tienen por qué estar reñidos. Un poeta, a mí me gusta citarlo mucho, un poeta, novelista y dramaturgo inglés que se llama Adrian Mitchell, escribió en el prefacio a su primer libro de poemas, un libro que se llamaba simplemente Poems, en inglés, poemas, decía algo así, es un libro de 1964, ¿no? A mí me gusta citarlo siempre, de hecho este lo cité en la presentación que hice en St. Andrews, lo que pasa es que la presentación en St. Andrews la hice en inglés y no estoy yo muy seguro de que Luis me siguiera a mí mucho en lo que estaba yo diciendo allí, ¿no? Así que lo traduzco ahora aquí al español, Luis, para que quede claro, ¿eh? Y esto lo decía Adrian Mitchell, ¿no? Este poeta inglés. Dice, la mayoría de la gente ignora la mayoría de la poesía porque la mayoría de la poesía ignora a la mayoría de la gente. Esto lo decía Adrian Mitchell, ¿no? Y sin lugar a dudas, Luis García Montero, a pesar de la que se le podía venir encima, y de la que se le vino, nunca ha pretendido escribir poesía que ignorase las preocupaciones de la gente, bien sean estas de naturaleza moral, intelectual, material, política o amorosa. Y siempre lo ha hecho sin comprometer lo más mínimo la calidad estética de su trabajo. Como buen provocador, Luis abanderó primero, a comienzos de los años 80 y en Granada, y como todos ustedes saben, el movimiento poético de la otra sentimentalidad, un movimiento que acabaría desembocando en las más anchas aguas de la poesía de la experiencia, quizá la corriente más significativa entre las poéticas del último fin de siglo en España, y que tiene, como algunos de sus más ilustres predecesores, por citar solamente a tres de ellos, a Luis Cernuda en el 27, o a Ángel González y a Jaime Gil de Viedma en la generación del 50. Hoy, con la perspectiva del tiempo y más allá de este o de aquel movimiento poético, su poesía, la poesía de Luis, se sostiene por sí misma como la obra de un clásico contemporáneo.
Una obra que, más allá de héroes, profetas, visionarios románticos, explora con una lente poética que es al mismo tiempo analítica y apasionada, lo que Borges llamaba álgebra y fuego, las tribulaciones morales, emocionales y sociales de esos ciudadanos y ciudadanas que, como ustedes y como yo, habitan este mundo posmoderno del neoliberalismo, un mundo verdaderamente, en mi opinión, cada vez más despiadado. Volviendo brevemente al artículo manifiesto de la otra sentimentalidad que Luis publicó en El País en 1983, hace ya 41 años. Ese texto terminaba con la siguiente afirmación. Y recuerden que yo ya les he dicho que Luis es un provocador. Terminaba ese texto con esta afirmación. Este cansado mundo finisecular, y recuerden, lo estaba escribiendo en 1983, necesita otra sentimentalidad distinta con la que abordar la vida. Y en este sentido, la ternura puede ser también una forma de rebeldía. Efectivamente, en un mundo dominado por la ideología mercantilista y economicista del neoliberalismo, la ternura, el amor, la complicidad y los cuidados son poderosas formas de rebeldía. De todas esas formas de rebeldía, convertidas en impecables poemas, se encuentran sobradas muestras en Almudena, el hermoso libro que Luis viene hoy a presentarle y que recoge todos los poemas de amor que le escribió a su mujer, Almudena Grandes, entre 1994 y 2021, es decir, desde Habitaciones separadas hasta su último libro, Hasta el momento, que es 1 año y 3 meses. Así que con él les dejo. Ya les dije que no necesitaba presentación. Muchas gracias a Javier por su amistad y por su compañía esta noche. Y le agradezco que me haya presentado como profesor, ensayista, poeta y juerguista. Porque lo de la juerga también es una herencia literaria. Ha hablado de la importancia que tuvo en mi formación la poesía de la generación del 50, en España, la de Ángel González, Pepe Caballero Gonal, Jaime Gil de Viedma. Él está investigando ahora en los archivos de la Fundación un homenaje muy significativo que organizaron a Antonio Machado en esa tradición de la poesía cívica que yo heredé de ellos. Pero aparte de la admiración de la poesía, pues también es verdad que quizá porque vivieron una época muy dura en una España dictatorial, pues buscaron en la alegría una forma de resistencia y en la felicidad nocturna una forma de resistencia. Una de las primeras veces que yo fui a Madrid, que fui a Madrid ya de poeta, quedé a cenar con Pepe Caballero y con Ángel González y me llevaron a un restaurante que se llamaba El Comunista. Lo que me impresionó a mí no era el nombre, sino que el camarero, cuando nos sentamos, dijo: bueno, ya sabes, como siempre, ustedes pagan las copas y yo invito a la comida. Normalmente cuando vas a un restaurante, al final dicen: ¿quiere usted una copa o algo? Y te invitan a la copa, pero ellos tenían una disciplina de vida que bebían mucho más de lo que comían, y él invitó a la cena, pero las copas las teníamos que pagar nosotros. De manera que también soy heredero de Caballero Bonal, de Ángel González, por mi amor a la juerga. Bueno, abro
presento brevemente este libro. Este libro se titula Almudena y es una recopilación de todos los poemas de amor que yo escribí desde que empezamos nuestra relación a principios de los años 90. Tuve la suerte que a Almudena le gustase mucho la poesía, su padre era poeta, y yo creo que eso le hizo fijarse en mí. En un encuentro de escritores en Berines, organizado por el Ministerio de Cultura y por la Universidad de Salamanca en 1992. Y además fue un momento en el que yo estaba reivindicando la utilidad de la literatura, repetía, si queremos que la gente se interese por la poesía, debemos pedirle a la poesía que se interese por la gente. Y en esas estaba. Almudena había hecho una novela, Las edades de Lulú, que se publicó en el 89 y fue un verdadero éxito, un pelotazo. Fue premio Sonrisa Vertical, cientos de traducciones, de ediciones. A ella la llamaban de todos sitios para que colaborara en la prensa, en las tertulias. Y en un momento determinado se planteó, ¿yo qué quiero ser? ¿Una autora de éxito, una famosa o una escritora? Y apostó por ser una escritora de calidad. Y rompió con los planes que incluso tenía la editorial para seguir con el éxito de Las edades de Lulú. Y su segunda novela, que se titula Te llamaré viernes, es quizá la novela más difícil que ha escrito Almudena y más complicada de lectura. Y eso tiene una razón, que quiso demostrarse a sí mismo que le interesaba la calidad literaria más que las ventas y el éxito. Después ya buscó su propio mundo y consiguió unir la calidad literaria con la capacidad de conectar con la gente, ¿no? Bueno, en esas estaba ella reivindicando que era una escritora de calidad más que una autora de éxito. Cuando nos conocimos en Berines, iba yo diciendo que la literatura tenía que ser útil, tenía que ser útil, tenía que ser útil, y ella defendiendo más que la utilidad, la importancia en la calidad, la calidad, la calidad, para intentar superar su propio éxito, cosa que era muy, muy difícil. Y en uno de esos debates tuve la suerte de que le hiciera gracia una salida mía, porque Almudena decía, no, la literatura no tiene que ser útil. Y yo le dije, bueno, Almudena, te confieso que tu novela Las edades de Lulú me ha sido útil 5 o 6 veces. empezó a reírse y eso creó una complicidad que acabó en una historia de amor de 30 años con la literatura de cómplice, ¿no? Bueno, yo empecé a escribirle poemas al principio y como su libro se llamaba Te llamaré viernes, pues yo los reuní con el título Completamente Viernes. Y fue mi primer libro que publiqué en los años 90, de amor a Almudena, contando pues el inicio de una relación que tenía que ver con lo que ha explicado Javier de la otra sentimentalidad, porque para mí el compromiso poético no era solo poder apoyar una reivindicación de una huelga general un 14 de diciembre con un poema, era también empezar a pensar qué digo cuando digo te quiero, porque en la transición, cuando escribíamos nosotros y hicimos el manifiesto de la otra sentimentalidad, se estaba luchando por la consolidación de la democracia y yo enseguida, como heredero de poetas, pues me di cuenta que ser demócrata no es poder votar cada 4 años, que había que hacer una transformación de la educación sentimental de un país determinado por una dictadura donde, por ejemplo, dominaba la sección femenina y las mujeres dependían del marido y había un machismo muy consolidado sin que hubiese existido la posibilidad del divorcio. Entonces había que transformar la educación sentimental, primero recuperando una memoria histórica de una época donde había habido divorcio y había habido escritores como Federico García Lorca, asesinado, o como Antonio Machado, que había salido al exilio
Y en el año 59 los poetas que después se juntaron en el homenaje en Baeza que está estudiando Javier, le hicieron un homenaje en Collur muy emocionante porque querían recibir esa herencia. Reivindicar la memoria era muy importante porque el tiempo no es una mercancía de usar y tirar, y si queremos comprometernos con la imaginación del futuro, tenemos que saber que recibimos la herencia de nuestros mayores. Y la segunda apuesta democrática era la transformación de la educación sentimental, donde una relación amorosa, la posibilidad de unir individualidades en un nosotros, fuese una dinámica de respeto, de complicidad, la posibilidad de fundar una convivencia en un bien común más que en una relación de dominio. Al fin y al cabo, lo mismo que se estaba intentando en la política, porque el contrato social democrático es que más que una autoridad prepotente se pueda generar un ámbito de bien común en la convivencia donde las distintas individualidades sean capaces de articular un nosotros. Bueno, pues en esas estaba, y por eso mi libro de amor pues fue una apuesta radical por celebrar lo que me estaba pasando en la vida, pero también por preguntarle a la poesía qué digo cuando digo soy yo, ¿no? Y qué digo cuando digo te quiero. Y a partir de ahí pues los poemas de amor tuvieron mucha importancia en mi vida, por razones biográficas y de teoría poética, y este libro recoge todos los poemas que yo le he escrito a Almudena. En el año 2014, una pequeña editorial de Granada hizo una antología de poemas míos de amor dedicados a Almudena, y le pidieron a Almudena un prólogo, y Almudena escribió un prólogo diciendo cómo sentía ella los poemas que yo le escribía. Y en este libro la editorial Tusquets ha recuperado ese prólogo, y algún fragmento de ese prólogo hemos tenido la oportunidad de oír aquí. Muchas gracias por leerlo. Bueno, es el prólogo de Almudena. Cuando ella enfermó en el año 2020, su enfermedad duró 1 año y 3 meses, murió en noviembre de 2021, y yo fui pidiéndole a la poesía respuesta a lo que nos estaba pasando, a lo que me estaba pasando, y al vacío después que generó su muerte en mi vida. Y acudí a la poesía para intentar buscarle un sentido a lo que nos había ocurrido. El diálogo con la memoria siempre es muy importante, y es el diálogo de la literatura. Y yo me remonté a los clásicos, pasando por Jorge Manrique y llegando hasta la poesía más contemporánea, la de mi amigo Joan Margarit, por ejemplo, la de Rosalía de Castro, pues era para preguntarle una posible respuesta, y las respuestas de la poesía es que la muerte no es una experiencia personal, un pozo. La muerte es una condición de los seres humanos. Los seres humanos, por mucho narcisismo que haya, somos seres vulnerables, y la formación de un nosotros está justificada más que en el predominio, pues en la necesidad de cuidar y de ser cuidados, porque somos gente vulnerable, ¿no? Y eso es lo que te va explicando la historia de la poesía en relación con la muerte, y eso es lo que a mí me ayudó a comprender cuál era la realidad que había vivido, y también a encontrar una mirada alegre. Almudena decía que la alegría era una forma de resistencia cuando escribía sus episodios nacionales. Bueno, pues por ejemplo, toda esa reflexión de la vulnerabilidad, de los cuidados, a mí me sirvió para comprender que la pérdida era un vacío tremendo, pero que al mismo tiempo yo había tenido la suerte de vivir durante 30 años una historia de amor muy, muy, muy poderosa. Y no todo el mundo tiene esa suerte,
Y además, cuando alguien se enamora de verdad, pues hay que tener también suerte para que el amor dure 30 años, porque a lo mejor a los 5 años acaba todo como el rosario de la aurora, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me ayudó a escribir 1 año y 3 meses y a comprender también que si la formación de un nosotros tiene que ver con los cuidados, el privilegio de haber podido cuidar a la persona que yo quería durante 1 año y 3 meses y en medio de una pandemia, pues fue una verdadera felicidad. Porque hubo mucha gente que murió sola y cumplir el amor en los cuidados hasta el final de alguien que se muere mientras está en tus brazos, pues es también algo que agradecerle a la vida, ¿no? Y por eso escribí los poemas de 1 año y 3 meses, que fue un libro que publiqué a la muerte de Almudena en el 2022. Tusquets me dijo, ¿por qué nos reunimos todos los poemas desde Completamente Viernes hasta 1 año y 3 meses en un libro que se titule Almudena? Y entonces escogió el prólogo que en 2014 había escrito Almudena y buscamos un epílogo también, porque un poeta amigo nuestro, Luis Muñoz, tenía una revista de poesía Hélices y quiso hacer un número monográfico con poemas escritos por novelistas que no escribían poemas. Hay muchos novelistas que son estupendos novelistas y poetas. El caso de Pepe Caballero Bonal está claro. Pero hay otros novelistas que no han escrito nunca un poema. Entonces le encargaron a estos novelistas que escribieran un poema y Almudena respondió y escribió un poema. Lo que pasa es que contestaron tan pocos, diciendo sí, o al final entregaron o no entregaron el poema, que el número no pudo salir. Y Almudena siempre le protestaba a Luis Muñoz diciendo, para un poema que escribo en la vida y no me lo han publicado. Y entonces, cuando Tinta Libre, la revista de Infolibre y del País, le dedicó un número especial a Almudena, Luis Muñoz escribió un artículo diciendo, pues yo tengo un poema inédito de Almudena, y me regañaba mucho porque no llegó a publicarse, y publicó el poema explicando la historia de por qué lo había escrito. Y entonces tuvimos la idea de poner de epílogo también para que Almudena abriera y cerrara el libro, pues el epílogo de Luis Muñoz, publicando el único poema que escribió Almudena. Y esta es un poco la historia de este libro. Bueno, me gusta decir que cuando la editorial me mandó las pruebas, me gustó que hay 2 dibujos. En el de la cubierta estoy yo apoyando la cabeza en un hombro de Almudena, en el interior es Almudena la que está apoyando su cabeza en mi hombro. Y yo creo que fue la mejor lectura que pudo hacerse en la ilustración de mi defensa de los cuidados en la fundación de nosotros. Fíjate que en esos comienzos de la otra sentimentalidad, de vez en cuando nos llamaban pequeños burgueses por decir que la ternura podía ser una forma de rebeldía porque había que apoyar al partido en las consignas de una huelga general, y ahora, al publicarse 1 año y 3 meses, 40 y tantos años después, hay mucha gente que ha entendido el libro como una reivindicación de la sanidad pública y de los cuidados frente a la dinámica de la liquidación de la sanidad pública que estamos viviendo en este país, ¿no? Y bueno, pues fíjate, de pronto, como yo agradezco que se me acerque un médico o una médica de cuidados paliativos o una persona que acaba de perder a su marido, a su mujer, y que me den las gracias y me digan, me ha emocionado del libro no solo la meditación sobre la muerte y sobre la pérdida, sino también esa apuesta por un nosotros de los cuidados, que es una defensa de la sanidad pública, ¿no? Las vueltas que da la vida. He pasado de pequeño burgués a reivindicador de la sanidad pública,
escribiendo poemas de amor. Y si te parece, leo, Como veas, Luis. Sí, leo mira, algún poema del libro. Al hilo de esto que venías diciendo de los cuidados, no sé si quieres leer los poemas cronológicamente o si quieres ir saltando de uno a otro, pero quizá al hilo de lo que vienes diciendo sobre los cuidados, quizá puedas leer el poema Los cuidados, que es uno de los poemas que yo había seleccionado. Me puse, mira, todos los que tengo seleccionados aquí, me puse a intentar seleccionar 10 nada más, pero fui incapaz de hacerlo, ¿no? Y por lo menos 25 o 30. Y ese de los cuidados, sobre todo, además, creo recordar, ¿no? Era una pregunta que yo tenía para ti también, y quizá lo puedas comentar al hilo de otras lecturas, porque sobre todo en 1 año y 3 meses también en otros libros, pero sobre todo en 1 año y 3 meses llama la atención del lector la cantidad de citas intertextuales que hay en el libro, ¿no? En los cuidados, por ejemplo, tú terminas parafraseando, no, dándole la vuelta realmente a un verso de Góngora. Eso es. En ese poema, pero también en uno que a mí me encanta, que es precisamente el poema con el que abres el libro, ¿no? El misterio y el secreto, ¿no? Y que se cierra también con una cita a la que le das la vuelta, curiosamente, también de Góngora, ¿no? Pero uno de una letrilla más bien popular, ¿no? La más bella niña de nuestro lugar, ¿no? Y el otro de un soneto precioso también, ¿no? Es el de Celalba, ¿no? Creo que era el soneto de cosas extrañas, ¿no? Celalba. Sí. Y a lo mejor tú Sí. te gustaría explicar, ¿no? Sí. ¿Por qué ese uso de la Y intertextualidad? fíjate, además la intertextualidad, en el primer caso de la letrilla con Paco Ibáñez Exacto, por medio y sí. la canción que hizo, ¿os acordáis? De la más bella niña de nuestro lugar, que acaba diciendo dejadme llorar orillas del mar, y en el otro Jaime Gil de Viedma, Efectivamente, que de utilizó Senectute, de ¿no? Senectute el verso. Pues mira, tiene que ver con algo que yo te venía contando en el coche cuando veníamos de Rota, porque él está haciendo una indagación muy interesante sobre Aurora de Albornoz. Y Aurora, a la que yo quise mucho, me escribió una reseña del Jardín Extranjero en el año 83 en El País. Y yo tenía un poema que hablaba de mi abuelo. Mi abuelo era concertista, había sido músico en los años 30, y yo de niño me acostumbré a despertarme oyendo pues la polonesa de Chopin en el piano de mi abuelo, y hacía un recorrido por la historia de Granada republicana, la guerra civil, hasta llegar a la democracia, acompañado por el piano de mi abuelo. Y Aurora en el artículo dice, y qué hermoso poema el que escribe García Montero recorriendo la ciudad de Granada de la mano de Federico García Lorca. Y yo al leerlo tuve una primera reacción, qué tonta Aurora, si no es García Lorca es mi abuelo. Pero enseguida aprendí una lección fundamental, el tonto era yo. Porque mi abuelo podía estar en mi cabeza, pero no estaba en el poema, porque uno dice Granada, un poema, la guerra civil, la dictadura y un piano que suena, pues 2 y 2 son 4, Federico García Lorca, el poeta, músico, representante de Granada y víctima de la guerra civil. Entonces, una cosa que yo creo que es fundamental es saber que en los poemas está tu biografía, está tu yo biográfico. Y nosotros intentamos indagar nuestros sentimientos más íntimos a través de la poesía. Pero para que funcione el poema hay que conseguir que el yo biográfico pase a ser un yo literario, un personaje literario. Porque si yo escribo un poema de amor y solo sirve para que alguien diga qué enamorado estaba eso es un desahogo. Lo importante es conseguir pasar de tu experiencia a la condición humana para que el lector habite el poema y cuando lea el poema funcione la emoción y lo que piense no es en mi novio o en mi novia, sino en su propia historia de amor, en su experiencia, en su novio, en su novia. Y lo mismo ocurre con la muerte y con el paso del tiempo, los sentimientos más fuertes de nuestra vida, que son los de la poesía. No puede ser un desahogo, sino la construcción de una emoción que pase de ti a la condición humana, y el hecho poético surge cuando el lector revive
su propia experiencia del amor, de la muerte, del paso del tiempo, ¿no? Y entonces, cuando hay cosas tan cercanas, como por ejemplo una pérdida, la muerte, uno tiene que acudir a la tradición literaria y estar dialogando con Góngora o con el arcipreste de Ita cuando se despide de la Trotaconventos, o con Federico García Lorca cuando se despide de Ignacio Sánchez Mejía, o de Rosalía de Castro cuando comenta sus pérdidas sobre la muerte, ¿no? O yo citaba antes a Joan Margarit. Joan Margarit, un poeta catalán muy amigo mío, enfermó al mismo tiempo que Almudena y escribió un libro en el último año de su vida que se llama Animal de Bosque, porque él dijo que se encerró en su casa lo mismo que un animal se oculta en el bosque para morir tranquilamente. Él se encerró en su casa con la gente que más quería y con las 3 o 4 cosas importantes de la vida, porque de pronto descubrió que a veces nos distraen y nos afectan cosas que no tienen importancia ninguna. Y al final, dialogar con la muerte es dialogar con lo más importante de la vida y saber qué es lo que está en juego, ¿no? Y fue muy importante. Él además era catedrático de cálculo de estructuras en la Universidad de Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura en Barcelona. Y él decía, tú sabes que yo creo en las matemáticas. Hay 2 personas afectadas de cáncer, a mí me acaban de decir los médicos que no tengo solución, me voy a morir. Eso significa que la otra persona se va a salvar, porque las estadísticas es 1 y 1. Al final no se salvó tampoco Almudena. Pero me emocionó mucho un poema de él, despidiéndose de la vida, reconociendo que había descubierto lo importante de la vida mientras moría, reconociendo que se había sabido reunir con las personas que lo cuidaban y a las que él había cuidado, y acababa su libro diciendo, bueno, este año, que ahora lo puedo contar como uno de los más felices de mi vida, porque había vivido algunas de las cosas más importantes de la vida. Y yo en el libro intenté al final, descubriendo pues la importancia de los cuidados, del amor, decir, la misma experiencia de Joan de decir este año es uno de los más importantes de mi vida, cuando el que se queda soy yo, puedo decir también que ha sido uno de los más felices de mi vida, y eso fue el sentido del libro, que tiene que ver con la importancia, la suerte de haber cuidado y también de haber sido cuidado, porque Almudena era muy optimista, en su enfermedad era muy optimista. Esto se va a resolver, parecía que no tenía miedo ninguno. Después los hijos y yo comprendimos que nos estaba cuidando, porque claro que llevaría el miedo por dentro, pero la manera de cuidarnos era no contagiarnos inquietud, tristeza y animarnos, haciendo que ella estaba animada, ¿no? Muy importante esa dialéctica de cuidar y de ser cuidado, y el poema que yo escribí, que se titula Los cuidados, es este que leo. Mirar con otros ojos las tallas de las camisetas. Escuchar con oídos diferentes los rumores del baño. Soportar las llamadas ajenas, los avisos, por no dejar el móvil en silencio. Vivir el suelo, vigilar un orden que evite las caídas y los sustos. Pensar en la comida sin ganas de comer. Masticar la palabra nutrición, el miedo a la diarrea, los horizontes de la hemoglobina. La ropa sucia deja de oler mal, porque ya se ha mezclado con todo lo que somos y sentimos. Son cosas de la vida, suburbios del presente, domicilios de amor, que se habitan lo mismo que un recuerdo, y nada quise más que tus cuidados. El poema acaba con ese verso, como recordaba Javier, es un verso de Góngora, y nada temí más que mis cuidados, que recogió en Desenectute Jaime Gil de Viedma, y que yo recogí para darle la vuelta y para decir que bueno, había sido una suerte poder cuidarte a lo largo de la enfermedad, de todo el tratamiento,
etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el Perfecto. poema. Y además esa lectura de ese último verso que recoge precisamente esa ambigüedad, ¿no? de el cuidado, digamos, por parte tuya hacia ella, pero también el de ella hacia ti, ¿no? Ese, y nada, quise más que tus cuidados, ¿no? Yo cuidando de ti, pero tú cuidándome a mí, ¿no? También, ¿no? ¿Qué te parece, Luis, al hilo del diálogo? Si nos lees también el misterio y el secreto, y quizá luego puedes leer también 1 año y 3 meses. Bueno, yo tengo aquí muchas peticiones, ustedes anímense también. ¿Qué te parece, Luis? Así también explicas precisamente el sentido, ¿no? En el poema de Góngora, el de la más bella niña de nuestro lugar, en el estribillo decía, dejadme llorar, orillas del mar, ¿no? Y en tu poema tú acabas diciendo, orillas del mar, dejadnos llorar. Dejarnos soñar, Dejarnos soñar. sí. Es decir, que el grito o el lamento de la letrilla de Góngora, en cierto modo, se transforma en mensaje de esperanza también en tu poema, que es el poema con el que abres el libro, ¿no? Es decir, el libro que se abre con ese mensaje de esperanza en ese primer poema y que acaba también con una declaración de amor utilizando la cita de Joan Margarit. De Joan Margarit, que si no recuerdo mal era el poema Las dos nevadas, que me parece un poema precioso. Impresionante. ¿Qué te parece si nos lees? Bueno, yo a tus órdenes. Sí. Mira, en el misterio y el secreto, sí, vamos a ver. Claro, está por una parte Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Por otra parte está nuestra vida cotidiana. Llega el verano, nos vamos a Rota. Almudena está en una sesión de quimioterapia fuerte y entonces no puede tomar el sol. Y lo que hacemos es salir a pasear por la orilla del mar, pero ya cuando el sol se ha ocultado en el atardecer, con lo que significa también el atardecer como símbolo de la vida, ¿no? Y en esos paseos, pues yo me acuerdo de Góngora, la más bella niña de nuestro lugar, hoy triste y sola, ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas del mar. Y yo le doy la vuelta para intentar soñar en esos paseos por la orilla del mar. El misterio y el secreto. Por nuestra orilla caminamos solos bajo el atardecer, mientras las huellas van y vienen. Lo que acerca la espuma se va con la resaca. Para que no te dañe el sol, hemos salido casi en el crepúsculo, cuando los sentimientos se desnudan sobre la arena todavía cálida, y un murmullo de luz escribe el horizonte que nos mira. Como una carretera donde las luces rojas son frenos de la noche, vemos pasar despacio las preguntas sin saber qué decir. No es lo mismo un misterio que un secreto, pero los dos se mezclan. Lo han aprendido ahora nuestras conversaciones contenidas. Qué difícil andar con pies descalzos y miedo a lo que corta. Qué difícil saber lo que se esconde en esta caracola. Orillas del mar, dejadnos soñar. Bueno, pero antes de leer el último, leo un poema de amor, así un poco más alegre, y después leo... Yo de hecho te iba a sugerir al hilo de esas orillas del mar, que son las del mar de la playa de Rota, o bien Playa de Rota, Memoria de la Felicidad, o Punta Candor, ¿no? Que era la playa favorita de Almudena. Estos poemas luminosos. Bueno, pues leo Playa de Rota y... Bueno, déjame, voy a leer porque le voy a dedicar a la luna nueva lo que tú quieras, un Luis. poema que se titula Lectores. Muy bien. Y que habla también de la experiencia biográfica pasando a la experiencia literaria.
En el amor, como saben ustedes, la cama es muy importante. Pero cuando se convive, la cama tiene otras dimensiones, porque si además lo que conviven son dos escritores, es tan importante hacer el amor como leer en la cama. A los lectores nos gusta leer en la cama. Y entonces hay que negociar la luz de las lamparillas de noche, porque si ella tiene la costumbre de dormirse tarde, pero despertarse tardísimo, y otro tiene la costumbre de dormirse pronto, pero despertarse muy pronto, pues hay que negociar. Y al final se llega a un acuerdo, bueno, lee tú todo lo que quieras, que yo aprendo a dormirme con la lamparilla de tu mesilla encendida, y déjame que si yo me despierto a las 5 o a las 6 de la mañana, encienda la luz para quedarme en la cama leyendo hasta que tengamos que levantarnos. Eso me dio pie a escribir un poema que empieza diciendo: también es el amor una luz negociada. En la construcción del nosotros y del respeto y del reconocimiento del otro, no como forma de complicidad, pues ese verso de negociar las lámparas de cada uno de los lados de la cama a mí me servía, ¿no? Y escribí este poema que se titula Lectores. También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. Leo un último poema y pasamos al coloquio. Lo que tú quieras. Venga, Sí, sí. que Como vamos de tiempo, ve para mal, ¿no? Porque... son las 9. O sea, Sí. bueno, Sí, estáis a gusto. dime qué poema. Lo que leo. tú quieras. No, no. Yo te había sugerido simplemente como reverso, reverso en cierto modo como momento luminoso, el de Punta Candor, quizás. Venga. ¿Vale? A ver si Volvemos a Rota, ¿no? Está la cosa muy roteña esta noche. Si lo encuentras tú me Es dices un la poema página. que me gusta mucho eso. Sí, en la página 147. Punta Candor es una parte de la playa de Rota que está ya acercándose a Chipiona. Y bueno, nosotros teníamos la costumbre de salir andando. A Almudena le gustaba mucho la playa porque era de Madrid. A los que hemos nacido o en una ciudad de playa o al lado de la playa no nos gusta tanto. Yo tenía la playa de Motril a una distancia parecida a la que vosotros tenéis el puerto de Santa María. Y entonces, cuando los niños eran pequeños, ella se iba a la playa con los niños y yo me quedaba en la casa y a lo mejor hacía una tortilla de patatas y preparaba algo para cuando ellos volvieran de la playa. Y me quedaba leyendo. Pero ya cuando los niños se hicieron grandes, lo que solíamos hacer es Almudena y yo salir a pasear después de la siesta e íbamos caminando desde casa hasta Punta Candor. Y este es el poema que yo escribí recordando Punta Candor. Un hospital de luz es... Perdón.
esto es anterior a la enfermedad de Almudena. Lo de hospital tiene que ver con la hospitalidad, no en el sentido de la enfermedad, ¿no? Un hospital de luz en la tranquilidad del aire limpio. Se reúnen aquí como mitos de arena, largos vientos, dos mares y dos mundos. Esta playa nos cierra las heridas, deja que cicatricen los recuerdos dañados como huellas que van quedando lejos. Al regresar a casa, el mar las ha borrado, nos ha hecho de una materia fácil, más parecidos a nosotros mismos. No busco caracolas, ni peces, ni maderas, sino esponjas, el yodo, las manos que nos cuidan, la venda azul y el tiempo reposado. Un hospital de claridad, una forma de luz, este paseo. Bueno. Parece que pasemos al coloquio, entonces. ¿Tiene alguien alguna pregunta que le gustaría hacerle a Luis? ¿Alguna petición quizás? ¿Otra lectura de poema? ¿Eh? El que escribió Almudena, Luis, ¿Sí? ¿por qué no lo lees? ¿Sí? A ver. Estupenda sugerencia. Como decía ella, es un poema de mucho amor. A Luis, único poema. Si yo supiera escribir un poema, contaría la emoción de acostarme contigo en versos elegantes de sílabas iguales. Estos no lo son. Lo haría mejor en prosa, pero lo he hecho ya muchas veces, tantas veces que hoy me atrevo a contar en versos malos, irregulares, torpes, desmañados, cómo se estrena el mundo cada día cuando no necesito abrir los ojos para saber que duermes a mi lado. Pero también, igual debería leer también algún poema de alguna bronca, porque en 30 años de matrimonio ya saben ustedes que hay para todo, para todas las peleas, con los hijos, con los viajes, con todo. Porque eso nos ha incluido en el libro, ¿no, Luis? Hay algunos. Pues venga, anímate, a ver. Bueno, no sé si... Luis. ¿Eh? El recuerdo más bonito que guarda la Almudena. Habrá muchos, claro. Pues es difícil, son muchos. Pues son las ilusiones de estar viviendo en común, la manera de poner una casa. Cuando empezamos a vivir juntos, ella escribió su tercera novela, Atlas de Geografía Humana, y a mí me la había dado a leer, la habíamos discutido, pero no me dio la dedicatoria, y cuando llegó el libro a casa, pues vi que en la dedicatoria había puesto a Luis, que cambió el argumento de esta novela y también el argumento de mi vida. Ese fue un momento muy emocionante. Sí, aquí. Modelos de mujer, también le dedicaría. Sí. Creo que había alguna pregunta Sí. por aquí, sí. ¿Erais muy críticos el uno con el otro en los textos que hacíais o no tanto? Mira,
¿sabes? Eh, los que nos dedicamos a escribir, está muy bien que tengamos gente de mucha confianza al que dejarle los textos, precisamente para evitar que lo que tienes en la cabeza pues te creas que está en el libro, en el poema, en la novela, y no está, y hay que construirlo. Y entonces es conveniente que haya gente que sea gente de mucha confianza, porque los escritores solemos ser muy vanidosos, y si alguien te da un libro y tú le pones 15 o 20 correcciones, igual se enfada diciendo, pero tú qué te has creído, ¿no? Y si tú le haces 15 o 20 correcciones y no te acepta ninguna, pues igual te enfadas tú diciendo, ¿y para qué me has dado el libro? Entonces es muy conveniente esa relación de confianza que yo tuve la suerte de mantener con Almudena. Entonces, cada vez que yo escribía un poema se lo daba y lo leía, y a veces me sugería cosas y yo decía, es que no me entra, lo prefiero dejar así, y otras veces me sugería cosas que yo digo, uy, pues esto mejora mucho el poema, te lo agradezco. Ella, cuando acababa una novela, no es lo mismo dejar un poema de 30 o 40 versos que una novela de 500 páginas. Pero es que cuando escribes una novela, sí es verdad que puedes hacer comentarios y preguntar algo, pero en la novela lo que se juega es cómo van evolucionando las cosas, cómo se engarza el argumento, cómo se forma la personalidad de los personajes. Entonces no puedes tener una valoración hasta que no hayas leído entera la novela. Entonces ella me dejaba la novela cuando la acababa, antes de mandársela a su editor, que era también un lector muy cómplice. Y sí, yo me atreví a hacerle sugerencias de esto es estupendo, o aquí no me encaja que este personaje que lo has esbozado de tal manera de pronto tenga esta reacción. Y bueno, y aparte de eso, pues la sugerencia de pronto una palabra que puede distraer y encuentras otra palabra más precisa, ¿no? Y sí, nos dejábamos los textos, y como éramos gente de mucha confianza, pues las sugerencias que hacías no sabías que no iban a molestar al otro y podías ser muy crítico, y las sugerencias que no aceptabas, pues sabías que si no las aceptabas no se iban a molestar, ¿no? Ahí, en el grupo de amigos nuestros, quien impuso lo de la conciencia crítica en una manera de proceder que da buenos resultados, fue Joaquín Sabina, que estaba terminando la maqueta de un disco en Rota y nos lo puso y estuvimos comentando y tal, y entonces dijo, bueno, vamos a ver, mientras se está haciendo el libro o se está haciendo la canción, todas las críticas se agradecen, todas. De ahora, una vez publicado el libro o el disco, todos a una, obra maestra, obra maestra, obra maestra. Y eso es lo importante, ¿no? Ser crítico en confianza, y después, si no te gusta, callarte, y si te preguntan, decir, a mí me ha encantado, una obra maestra. Dime, Fernando. Vamos a ver, como estás contando esas intimidades de las negociaciones entre vosotros, a la hora de leer en la cama, a la hora de publicar y de escribir, en política, que sé que también negociabais muchas cosas, ¿cómo negociabais vuestra afición futbolística? Pues mira, hay un poema aquí dedicado al fútbol. Bueno, Fernando sabe que Almudena era una apasionada del Atlético de Madrid, y yo, como niño de provincias, tenía doble militancia. Soy del Granada Club de Fútbol, pero después, entre los grandes, pues escogía para ver quién ganaba la Liga, y soy del Real Madrid. Y entonces era la relación de alguien del Real Madrid y alguien del Atlético de Madrid. Bueno, pues intentábamos llevarnos bien, había algunos partidos que no los veíamos juntos. Aquella famosa final de Lisboa, donde ganó la Champions en el último momento el Madrid,
con el cabezazo de Sergio Ramos. Esa no la vimos juntos, por fortuna. Pero mira, siempre acudíamos a algo que resumía la conversación, porque Almudena decía, bueno, sería imposible vivir con gente que tuviera gustos literarios muy distintos. No podía convivir con un poeta que no le gustara leer a Galdós, y tú no podrías convivir con una escritora que despreciara a Machado, por ejemplo. En política, pues lo mismo, aunque a veces había matices y alguna vez votamos una oferta distinta dentro del panorama de la política progresista y de la izquierda, pero la complicidad era también muy grande, las cosas que nos gustaba defender. En el fútbol no, y decía, bueno, eso demuestra que el fútbol no es tan importante. No podría vivir con alguien que tuviera unas ideas tan distintas como estas del fútbol en política o en literatura. Y siempre acudíamos a una reflexión de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que era un apasionado del fútbol, hasta el punto que cuando había un mundial o una competición, cerraba su casa, descolgaba el teléfono y ponía un cartel que decía cerrado, no por reformas ni por defunción, sino cerrado por mundial. Y Eduardo Galeano tiene un artículo muy bonito sobre el fútbol, diciendo que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. A mí me parece que es una buena manera de, por una parte, justificar que te guste un equipo, que vayas con tu equipo, que de pronto te exaltes y pierdas los papeles, pero sabiendo que son cosas sin importancia. Bueno, me gustaría hacer hincapié en una cosa. Nos conocemos desde hace muchos años. Esta tarde, en medio de la ausencia que no existe, digo no existe porque entre nosotros está Almudena. Yo todavía la hago casi siempre allí, en la parte más baja, cerca de las playas. Pero hoy quisiera decirte una cosa, Luis. Me ha gustado una parte muy importante que ha dicho tu alumno y presentador Javier Letrán. Cuando tú dabas clase, decía él que además de dar tu clase de literatura, hacías que amaran la poesía y de alguna manera esa didáctica que tú has hecho como profesor ha quedado en él, fíjate, después de cuántos años. De esa experiencia que una también ha vivido, y quiero decir que desde el libro No puede ser así, e incluso todos los anteriores de tu poesía, has hecho realmente una resistencia y didáctica de la forma de vivir. Yo no sabría, ni ningún ciudadano de este país podría dejar de leer tu poesía, porque le cambiaría su forma de hacer, pensar, sentir y vivir, en un no cejar de resistencia, en un no cejar de luchar frente a la corriente, frente a lo pasado y vivido que algunos todavía pretenden hacer presente. Yo quiero que eso no lo olvidemos, porque seguramente todos los que estamos hoy aquí estamos porque te hemos sabido leer así, pero sobre todo porque cada poema nos invita a la resistencia y a aprender a seguir viviendo y evitar lo inevitable. Así es, así es. Todo lo tuyo. Muchas gracias. Es muy emocionante para mí tu generosidad. Muchas gracias. Compartimos militancia y muchas cosas.
un poema, pues todos sentimos algo diferente. Yo hoy me arriesgo a preguntarte a ti, que eres poeta, porque muchas veces lo que yo preguntar nunca. ¿Qué sientes tú cuando alguien te recita, te interpreta un poema y no te resuena con todo lo que has hecho? ¿Ves matices que te gustan o te abren otros caminos? No sé, ¿qué sientes tú cuando te hacen una canción o cuando te recitan? Mira, yo comentaba antes la necesidad de pasar de la experiencia más personal y biográfica a una personalidad literaria. Y eso es una toma de conciencia de la autoridad del lector. El lector es fundamental en el hecho literario. Y de hecho, cuando escribimos, casi siempre pensamos en el lector, pero no en el lector que va a comprar un libro, sino en un lector ideal, imaginario, que tenemos nosotros para dialogar con él. Muchas veces, cuando lees, te pones en el lugar del autor, pero cuando escribes, te pones en el lugar del lector que quieres que llegue al poema y lo haga suyo, ¿no? Y eso es un esfuerzo literario, pero en la conciencia de que cada persona pertenece a su propia experiencia, a su propia historia, y que en las palabras cabe nuestra historia. Incluso los topónimos tienen su propia historia. Cuando alguien lee la palabra Jerez, pues lee según su propia experiencia, ¿no? Y para mí a lo mejor tiene que ver con Caballero Bonal, para otra gente tiene que ver con las bodegas no sé cuánto, para otra gente con la equitación y los caballos no sé cuánto, y para otra gente pues con el lugar donde ha vivido, donde ha nacido, donde era su madre y donde ha ido al colegio. O sea que en las palabras caben muchas, muchas cosas. Y si la poesía emociona, es gracias a eso. Entonces, si yo escribo un poema y un lector lo interpreta con su propia vida y con su propia experiencia, pues yo lo agradezco, porque eso es lo que le da vida al poema. Y es verdad que a veces las experiencias pueden ser muy diferentes, pero normalmente cuando uno escribe lo que intenta es fijar un marco en el que se produzca ese respeto a la diversidad y a las diferencias, ¿no? Y en ese sentido, pues que cada lector lea con sus propios ojos y con lo que es su vida, es lo que le da vida a la literatura. Si no, pues estaríamos haciendo un registro notarial, no un intercambio de emociones, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Un placer estar aquí escuchándote. Una pregunta en cuanto a la creación literaria, que no sé si viene siempre de la misma manera, que es una idea y genera el poema, o al contrario, que pueda ser ponerte a escribir y entonces lleguen las ideas. Si te ha ocurrido alguna vez que una vez terminado o a la mitad lo has leído y no te ha dado la impresión de decir lo que querías decir en una primera instancia, ¿qué es lo que has hecho con ello? Me preguntas sobre la creación literaria, si hay veces que no consigues lo que quieres y no te gusta el poema, y a veces cómo surge el poema. Si tiene uno una idea, pues mira, a mí me suelen ocurrir las dos cosas. Hay veces que tengo una idea y que digo, ¿de qué manera encuentro yo un argumento en el que encarnar esta idea para no hacer una reflexión teórica, sino una reflexión vivida con esa idea? Y entonces busco pues una anécdota, una experiencia, una historia que pueda encarnar ese sentimiento, ¿no? Y otras veces ocurre lo contrario, vas caminando, vas siempre con los ojos abiertos y surge algo que te invita a decir lo que necesitas decir, lo que tienes en la cabeza. Las dos cosas se compaginan. Yo, por ejemplo, pues imagínate que estoy dando clases de literatura y hablo del romanticismo y hablo de la importancia de
las enfermedades en el romanticismo, por ejemplo, ¿por qué hay tanta presencia de la tuberculosis? Bueno, las enfermedades a veces se hacen cultura, y si tú estás viviendo la cultura que pone en crisis el sujeto de la modernidad, el sujeto ilustrado que se quiebra por dentro, que se consume por dentro ante las desilusiones de la realidad, pues la tuberculosis jugó un papel muy importante porque hablaba de personas que se consumían por dentro, ¿no? Y yo estaba dándole vueltas a la cabeza un día, a finales del siglo pasado, en el año 91, 92, dentro de años, ¿cuál será la enfermedad capaz de ser metáfora de nuestro tiempo? Y yo le daba vueltas y le daba vueltas en la cabeza, y yo pensé, pues a lo mejor la potencia de la publicidad es tan fuerte, los controles de los ideales de belleza son tan fuertes que igual la enfermedad de este tiempo pues pueda ser la anorexia, porque hay gente que deja de comer y casi parece cadavérica, y no come porque se mira al espejo y se parece gorda. ¿Hasta qué punto la publicidad es capaz de afectar? Que hay gente que deja de comer y acaba enferma o muriendo por ese ideal de belleza, de cuerpo perfecto que hay en él. Entonces, y pensaba en todo el poder que tienen los que crean realidades virtuales para esconder las realidades de carne y hueso, de la experiencia. Y eso pasa en los cuerpos, en la política, en la vida y todo, ¿no? Cómo de pronto se crean realidades virtuales que esconden la realidad que pisamos todos los días. Pero yo no quería hacer un poema sobre la anorexia. Y fíjate, una noche, debió ser el año 90-91, pues pasé la noche con una amiga, me fui a dormir a su casa, pasamos muy buena noche, y por la mañana ella se tenía que levantar muy pronto porque iba a trabajar. Y me despertó. Y entonces nos despertamos, bajamos y nos subimos en el autobús que iba hacia su puesto de trabajo. Y el autobús paró en una parada de autobús donde vi que había muchas mujeres de distinta edad que se habían levantado para ir a trabajar. Y conforme se subieron al autobús, dejaron al descubierto en la marquesina un anuncio de ropa interior protagonizado por Maribel Verdú, que es una actriz que a mí me gustaba mucho, ahora soy amigo suyo y me sigue gustando muchísimo. Y de pronto yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Fíjate, la gente de carne y hueso que se levanta todos los días y que no tiene tiempo nada más que para ducharse y darse una lisón en el pelo e irse a trabajar. La gente de carne y hueso en comparación con la modelo perfecta de la fotografía que en braguitas y en sujetador, que no solo se cuida metódicamente, sino que además está fotografiada de manera de ser perfecta, y si tiene algún defecto se lo borran en el laboratorio. La belleza virtual y la gente de carne y hueso, ¿no? Y yo dije, esto es lo que yo quiero explicar, que mi compromiso es con la gente de carne y hueso y no con las perfecciones virtuales que crean los que quieren dominarnos. Y escribí ese poema que en el fondo tiene que ver con mi protesta con lo que produce a veces enfermedades como la anorexia, pero contando el pasar una historia de amor, el levantarme para ir a trabajar y en ver cómo las mujeres de carne y hueso entran en un autobús dejando al descubierto el cartel perfecto en braguitas y sujetador de Maribel. Y bueno, eso es, y a veces, como dices tú, lo consigues. Yo creo que la papelera o el botón de borrar es una gran compañía. Pierde la conciencia crítica el que de pronto se cree que todo lo que hace es bueno. Y eso es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta cuando pasan los años. Cuando pasan los años,
una preocupación que debes tener es no convertirte en un viejo cascarrabias. No creer que tu mundo era el estupendo y que los jóvenes son tontos. Eso es lo primero, porque cada época tiene su mundo. Y lo segundo es no creerte que todo lo que estás haciendo es bueno. Entonces, el botón de borrar o la papelera es fundamental. Y hay veces que haces un poema y que no te sale y que lo borras o lo dejas ahí esperando al paso de un tiempo si le encuentras la manera de arreglarlo, ¿no? Eso yo creo que es y de hecho, y volvemos a la admiración, yo creo que uno solo lee con ojos de admiración lo que han escrito los demás. Lo que ha escrito uno lo lee con ojos de corrección y si es posible, pues consigues estar cómodo. Es decir, bueno, con este poema me encuentro cómodo. Pero me parece muy tonto el escritor que lee algo de él mismo con ojos de admiración diciendo qué maravilla, qué maravilla. Gracias. No sé ya si hay alguna pregunta final para terminar. Yo creo que es una doble lección importante la de no convertirse en cascarrabias y la de tener una papelera cerca. También a mis alumnos le digo que hay otra enfermedad que no es la de ser un viejo cascarrabias, sino ser un joven adánico. Que se crean que se lo van a inventar todo porque no tienen nada que aprender de los mayores. Y yo creo que lo importante del tiempo en la literatura es que tú desde luego no eres un viejo cascarrabias, pero sabes que lo que has aprendido se lo debes a gente como la de que hemos estado hablando aquí hoy, como la de Pepe Caballero Bonal, que le ha dado nombre a esta fundación maravillosa. Absolutamente, y de eso hay testimonio abundantísimo en tu obra y en tu poesía. Pues yo creo que... Y eso que Pepe era una persona bastante difícil y un poco cascarrabia, pero bueno, la admiración sirve también para admirar a los cascarrabias. Pues yo creo que podemos ponerle punto y final a esta magnífica noche. Creo que ha sido verdaderamente emocionante y entrañable, así que yo simplemente para terminar pediría un fortísimo aplauso para él.